Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más encantadísimos de llegar hasta sus hogares a través de su canal y en su programa Levántate y Camina. De verdad que Dios en su infinita bondad y misericordia nos ama a ustedes y a nosotros para podernos encontrar. ¿Qué les parece si les paso un secreto antes de que llegue el Padre? Este es el libro del que estamos hablando para que lo busquen ahí con los catequistas y todo eso. Pero no le cuenten al Padre que yo les conté cuál era porque es secreto, no mentira. Padre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hola, hola, ¿cómo están? Pues qué alegría encontrarnos amigos, amigas en este programa Levántate y Camina. Y de manera especial, Nancy, a empezar a aprender más de la Escritura, ¿verdad? De la Biblia, porque es importante que la Biblia sea el alimento nuestro constante. Lo leemos en la misa y eso es muy importante porque, por ejemplo, si usted va a misa constantemente, usted va leyendo toda la Escritura, pero es importante también que nos la estudiemos, ¿verdad? Ya en la iglesia hay muchos grupos de estudio bíblico, mucha gente que se reúne, y los que no pueden reunirse lo hacen de manera personal, en su familia, pero sí aprender de la Escritura, y lo podemos hacer con el libro secreto que ya Nancy nos mostró, ¿verdad? La estaba viendo, que nos mostró para que podamos aprender más de la palabra de Dios, ¿ok? Como hemos dicho. Y es que solo el título, digamos, dice muchísimo. Tu palabra me da vida. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es lindísimo, inspirado un poco. Vamos a tocar un poquitito el tema del Espíritu Santo. Entonces empezamos con este hermosísimo canto de oración e invocación al Espíritu Santo. Hagámoslo juntos. Si los que amas te dieron la espalda, hoy los brazos del Señor te abrazan. Todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, eres dueño del oro y la plata. Todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien. En mi enfermedad, si yo estoy con Él, todo estará bien, todo estará bien. Si te miras al espejo y no te gusta lo que ves, eres única y bella así como tú eres. Si para vivir ya no tienes razones, en Jesús encontrarás millones. Todo estará bien, solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien. En mi enfermedad, si yo estoy con Él, todo estará bien, todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez. Tu propósito encontrarás. Tú vas a ver, vas a ver. Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Hermano, todas las cosas, ahí está el Señor. Todo estará bien. Todo estará bien. Cuando
está más oscura, es que va a amanecer, porque todo obra para bien de los que le aman, los que aman al Rey. Todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él, pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien. Si hay algo, Padre, que a mí me llama sobremanera la atención, es la gente que tiene la capacidad, por ejemplo, de coger un instrumento musical o un instrumento musical y empezar a componer una canción. Claro. Nota y nota, y uno se queda así como que artista, ¿verdad? Claro, claro. O la gente que tiene la facilidad de agarrar un lápiz y de sentirse inspirada. Hacer un poema, un exacto, canto. con esos atardeceres Qué de dichosos. diciembre, exactamente. Y uno se queda como ve las lunas, las estrellas y nada le rima. Pero son talentos, son inspiraciones. Son talentos, claro. Y de eso vamos a hablar hoy. Claro. Cómo la inspiración de Dios se hace letra a través de los medios que utiliza Dios, como lo hablamos la vez pasada, para hacer su palabra. Claro, fíjense que los acontecimientos y las palabras, estas dos cosas son importantes, ¿no? Palabra y acontecimiento, o acción, obra, palabra. Esos dos acontecimientos es lo que la Biblia transmite. La Biblia nos transmite las palabras de Dios y los acontecimientos en los que Dios ha intervenido. ¿Verdad? Atención, que no es una historia. ¿Verdad? Hay gente que dice, pues la Biblia es el Antiguo Testamento, no, pura historia. El Nuevo Testamento es historia de salvación. Es decir, es historia en la que Dios ha intervenido, en la que Dios se ha hecho presente. Vamos a hablar de la inspiración de la Escritura, porque es importante. Dios ha movido a estos medios, personas, para que escribieran los textos sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento, cada uno de los textos. Sin embargo, ¿cómo es esta inspiración? Ya decía Nancy, ¿verdad? Como cuando uno agarra una guitarra y empieza a inventar, bueno, uno no, los que saben, ¿verdad? Sí, porque yo no sé qué se siente eso. Empiezan a crear una canción hermosa, un poema, cuando alguien escribe un libro, cuando alguien hace una canción, es decir, se deja mover por una inspiración. Aquí hay que decir que esa inspiración tiene como fuente a Dios. Dios es el que mueve, Dios es el que empuja, Dios es el que de alguna manera anima a la persona a poner por escrito la acción que Dios mismo ha hecho de frente a sus ojos o lo ha enviado a anunciar una palabra. ¿Qué es importante tener presente? Tener presente que ese movimiento, esa acción, esa inspiración de Dios, Dios la realiza a través de su Espíritu, de su Espíritu Santo. Es hermoso cuando la gente, de hecho la palabra inspiración significa movido por, o sea, alguien que te empuja, alguien que te mueve. En la Escritura, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, los autores literarios, es decir, el autor del libro del Génesis, el autor del libro del Éxodo, los evangelistas, y San Pablo y San Pedro y todos los demás que escribieron en la Biblia, fueron movidos, empujados, animados, usamos la palabra inspirados por Dios a través de su Espíritu. Lectura de la segunda carta a Timoteo. Tú, en cambio, has seguido atentamente mi enseñanza, mi conducta, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y pruebas, como las que tuve que soportar en Antioquía, en Iconio, en Listra. Cuántas persecuciones he sufrido y de todas me has librado el Señor. Todos los que quieran llevar una vida digna de Jesucristo sufrirán persecuciones, pero los malvados y los impostores irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose ellos mismos. Tú, por tu parte, permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde la infancia conoces las sagradas Escrituras, que te enseñarán el camino de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Toda Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, como hemos escuchado en la segunda carta de Timoteo, que es un texto
que nos va a iluminar sobre los primeros cristianos, sobre la vida de la iglesia primitiva, de nuestra iglesia. Y fíjese que llega a decir, toda escritura es inspirada por Dios, dice el texto. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, la comunidad, ya sea judía o la comunidad cristiana, la comunidad judía del Antiguo Testamento, la comunidad cristiana en el Nuevo Testamento, que es el pueblo de Dios, tenía conciencia que esta palabra redactada, escrita, era palabra inspirada por Dios. En el Antiguo Testamento los profetas habían sido enviados por Dios a anunciar un mensaje. Este mensaje se puso por escrito. El pueblo reconocía que el mensaje de Dios animado o inspirado, dicho por los profetas, escrito en un texto, era palabra de Dios. Palabra porque Dios quería intervenir en la historia del pueblo de Israel. Así en el Nuevo Testamento es palabra de Dios, palabra hecha por Dios. ¿Y qué es importante de esto, hermanos? Decir que el Espíritu Santo actúa en medio de la Escritura. Es decir, para que se escribiera la Biblia, el Espíritu Santo actúa. Por ejemplo, actúa moviendo a los profetas a proclamar el mensaje de Dios, a ser fiel al mensaje que han recibido, moviendo para que la redacción, para que los textos se conservaran. Por ejemplo, si yo le contara a usted la impresionante historia, escúchese, la impresionante historia para que se conservaran estos textos. O sea, ¿cómo me explica usted que textos de hace más de casi 3,000 años nosotros los tengamos, hayan llegado hasta nosotros? ¿Cómo nos explicamos que estos textos se conservaran como se han conservado? Verá, hay que decir que, por ejemplo, en muchos siglos la iglesia tuvo que hacer grandes esfuerzos para que esos textos se conservaran. Ustedes saben que el papel se deteriora. También hay que decir que había un montón de guerras y un montón de situaciones. Muchas veces los monjes, los sacerdotes tuvieron que proteger con su vida, con su propia vida, estos textos sagrados para que esta palabra nos llegara a nosotros hasta hoy, ¿verdad? Los grandes monasterios de la antigüedad guardaron y custodiaron, no sin ser animados por la fuerza del Espíritu. El Espíritu Santo da carismas para proclamar, para predicar, y el carisma de la redacción. De hecho, en el Nuevo Testamento se habla de los escribas, aquella gente que escribe, aquella gente que pone por escrito la acción de Dios, como los evangelistas. Es importante esto, porque eso nos va a hacer entender cómo la obra de Dios se va a quedar plasmada en los textos. Pero no piense que es como alguien que cuenta una historia y no está metido en esa historia, sino que, por ejemplo, si usted lee los textos de San Pablo, que seguro ya usted los ha escuchado, San Pablo se mete en historia, y San Pablo se enoja, y San Pablo escribe y se siente cuando San Pablo escribe. Por eso hay que decir una cosa muy importante. La iglesia entiende inspiración de una manera muy clara. No estamos hablando, como muchos grupos no católicos creen, que Dios dictó. Aquí estamos claros que Dios no ha dictado, excepto muy breves versículos de la Biblia, en que parece ser que hay un mensaje muy literario, muy así como si fuera dictado. En la mayoría de la Biblia Dios inspira al autor literario, a David, a los autores del Antiguo Testamento, a los profetas, por ejemplo Isaías, etcétera, etcétera, y a los del Nuevo Testamento, a escribir. Pero no es un dictado, no es que, como alguna gente cree, no, que Dios estaba aquí al oído, ¿verdad? De San Mateo, y le decía a San Mateo, en los primeros días, Jesús fue a la región de Galilea y Jesús dijo. No, eso no es cierto. Esa visión es totalmente errada, totalmente equivocada. Dios no dicta, Dios mueve, Dios inspira, Dios transmite un mensaje y deja a la libertad, por la acción del Espíritu Santo, del autor, de saberlo decir. ¿Verdad? Imagínense que podríamos tener 4 personas, así como los 4 evangelistas, y tener el mismo mensaje, y los 4 van a decir el mismo mensaje, pero de una manera propia, distinta, y una manera original. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas son muy similares, pero tienen buenas coincidencias y buenas diferencias. El Evangelio de San Juan es totalmente distinto a los evangelios sinópticos, es decir, a Marcos, a Mateo y Lucas. Tiene su propia originalidad. Tanto así que llega a decir Lucas: yo me he dado la tarea de investigar lo que está escrito aquí. Sabemos, por ejemplo,
que Lucas cuenta el momento de la anunciación, cuando el ángel le habla a María, ¿verdad? Y le dice a María aquellas palabras. Sin duda creemos, seguro que Lucas fue a investigar y consultó incluso con la Virgen María que le contara qué fue lo que sucedió. No lo cuentan de la misma manera los otros evangelistas. Pero es importante que usted entienda desde ya que no es que la Biblia fue dictada, no. No fue un ángel que estaba aquí al oído, o como algunos creen, un ángel que le sostenía la mano y escribía las cosas que están en la Biblia. No. Dios dejó a la libertad de cada autor de la Biblia, de cada uno de los textos o de las partes de la Biblia, la libertad para que transmitiera su mensaje. Hay que decir incluso, mucha atención, que los textos muchas veces no son como aparecen hoy. Por ejemplo, el profeta Isaías, uno de los textos más bellos, en realidad son 4, o todavía los autores, los estudiosos de la Biblia no están claros, son 4 o 5 textos distintos que en un momento de la historia de Israel se unieron en un solo texto. Pero por ejemplo, hay muchos siglos de diferencia entre el primero y el tercer Isaías. Son distintos textos que en algún momento se pegaron como un solo libro. Eran distintos libros que se unieron. Hay muchas cosas hermosas en la Biblia y eso es lo que queremos aprender. Fíjense cómo la iglesia fue entendiendo esta inspiración divina de Dios en la Escritura. Bueno, los padres de la iglesia, hablamos de los santos padres, son aquellos primeros hombres que interpretaron la Escritura inmediatamente después de la resurrección. Hablamos de los primeros obispos, de los primeros sacerdotes, después de los apóstoles, aquellos que estuvieron en contacto con los apóstoles, es decir, los discípulos de los apóstoles de Jesús. Ellos empezaron a desarrollar una manera de entender la Escritura. Como la hemos dicho, la Escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios y manifiesta en todo esa grandeza de la voluntad de Dios de acompañarnos en la vida de los seres humanos y manifestar su amor. El padre lo mencionó hace un momentito, la diferencia entre lo que es inspiración y lo que no es inspiración. Ahora, ¿qué es propiamente la inspiración? Que ambos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo, son inspirados, son guiados por Dios a través de su Espíritu Santo, que Dios es uno de sus autores. Que han sido ya aprobados por la iglesia, ¿verdad? Eso es muy importante porque en torno a esto también giran un montón de temas y subtemas que no vamos a entrar en detalle, pero que ya han sido propiamente aprobados por la iglesia y que además tienen autores conocidos. No tenemos en la Biblia ningún libro que sea autor anónimo, porque entonces eso hace que pierda credibilidad, por así decirlo. Ahora bien, no nos confundamos con lo que no es inspiración. ¿Qué no es inspiración? O sea, no nos imaginemos a Dios ahí, no nos imaginemos a San Mateo ahí sentado, volviendo a ver para arriba y que le decía, ¿cómo era? ¿Casa o cosa? ¿Qué era lo que me estaba diciendo Dios? No. Me distraje. Exactamente, me perdí en esa parte. ¿Qué era? No, Dios no está ahí haciendo como un dictado, ¿verdad? Y tampoco es como de que Dios le diga, como de que Dios le dijo, Juan, ¿te parece si escribes un libro acerca de mí? Y de que Juan diga, qué bonita invitación me está haciendo el Señor, voy a sentarme a escribir acerca de Dios. No, tampoco es eso. Ni es tampoco como, bueno, yo te dejo esto, cree usted todo lo que se imagine alrededor y hable y diga que esa es la historia de salvación. No, todo lo contrario, ¿verdad? Tienen un autor material, ¿verdad? Como lo hablábamos hace un rato, hay una persona, pero que está inspirada a través de esa fuerza del Espíritu Santo, porque no vayamos a confundir que son como corazonadas o mariposas en la panza, no. O sea, es esa fuerza que brota desde el Espíritu Santo para escribir acerca de Dios. Sí, hay que decir, como lo dice la iglesia muy bien, en los documentos del Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, palabra de Dios, que es una constitución apostólica, nos deja claro esto que estamos diciendo. La inspiración es reconocer que en el Antiguo y Nuevo Testamento es inspirado. Eso quiere decir no solo el Nuevo Testamento. Fíjense que hay tendencias a veces a quitar el Antiguo Testamento. Bueno, ¿eso para qué? No, el Antiguo Testamento es preparación para el Nuevo Testamento. Es promesa. Es promesa. Y nosotros lo leemos ciertamente desde la perspectiva de Jesús. Hay que decir que el autor de la Escritura es Dios mismo, que ha movido autores sagrados a los seres humanos para esto. Y hay que decir algo más, no solo autores individuales, hay textos que fueron escritos por varios autores, por una comunidad,
por ejemplo, que representa una comunidad. Estos textos fueron celebrados y vividos. Más adelante vamos a ver por qué la iglesia acepta unos textos. Hay mucha confusión y mucha duda en cuanto a esto. ¿Por qué la iglesia católica acepta unos textos y otros textos los rechaza? Eso lo tenemos muy claro, lo diremos más adelante con el canon. Hay que decir que en la Biblia hay textos que no sabemos quién nos escribió, pero alguien nos escribió. ¿Ok? No sabemos alguna gente quién nos escribió. Hay muchas teorías, pero sabemos que Dios ha inspirado estos textos. ¿Qué significa eso? Ha movido a la persona a escribir. La ha sostenido para que escriba lo que Dios ha querido revelarnos. Y de manera especial ha acompañado los textos para que los textos nos lleguen hasta el día de hoy. Qué hermosa historia, hermanos. Así que ojalá que usted y yo empecemos a descubrir qué hermoso que es tener la Biblia. Fíjese, hermano, ese texto que usted tiene ahí es el esfuerzo enorme y la historia de todo un pueblo. Estamos hablando de hace más de 3000 años que usted tiene ahí condensado en sus manos, ¿verdad? La historia de la acción de Dios con el pueblo de Israel y con nosotros, su iglesia. Y lo más maravilloso es que hace más de 3000 años todavía lo traemos a nuestro tiempo y es historia de salvación hoy para nosotros. Amén. Tú, Señor, has querido inspirar a los autores sagrados de la Biblia a escribir todo lo necesario para nuestra salvación. Te pedimos que el Espíritu de tu Hijo Jesús nos ayude a entender mejor tu palabra escrita dada a la Iglesia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, qué sabroso es aprender de la Escritura y con ello quitarnos todas esas dudas, esas interrogantes que la gente tiene. Fíjese, muchos de los problemas que tenemos es la ignorancia. La ignorancia porque la gente no conoce las cosas de la iglesia. Qué importante, yo le agradezco a usted por acompañarnos y le quiero pedir que usted haga de este programa una gran audiencia. Compártanos, vaya a internet, ahí en Facebook, vaya al YouTube de Canal 14 y comparta estos videos que están por ahí, ¿verdad? Para que usted lo pueda volver a ver y compártalo con muchos amigos, envíelo por WhatsApp, compártalos para que mucha gente también se forme y deje la ignorancia y aprenda más del amor que Dios nos tiene. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos, chao. Muchos me han dicho es imposible, que no es real, no hay nada que hacer. Todo lo que tengo lo he gastado, mis fuerzas se agotaron, solo guardo mi fe. En tu promesa esperaré. Yo me levantaré, en tu nombre así lo haré. Aunque soy digno de nada y no entres en mi casa, tu palabra bastará para sanarme. Yo me levantaré, oh, yo me levantaré. Si el miedo y la duda me atormentan, tu mano me sostiene, no vacilaré. Porque todo el que te pide recibe. Hoy, Padre, yo te pido, glorifícate. En tu promesa esperaré. Yo me levantaré, en tu nombre así lo haré. Aunque soy digno de nada y no
casa, tu palabra bastará para sanarme. Yo me levantaré. Yo me levantaré. En tu nombre así lo haré, aunque soy digno de nada y no entres en mi casa, tu palabra bastará para sanarme. Yo me levantaré. Oh, yo me levantaré.